Bueno, estábamos viendo las familias lógicas, habíamos visto la familia lógica TTL, entonces vamos a continuar ahora con la familia lógica CMOS. ¿Vale? Bueno, entonces la familia lógica CMOS, habíamos comentado ya que se denomina así porque utiliza siempre transistores de tipo MOSFET, ¿de acuerdo? Y siempre en modo complementario, lo que significa que emplea transistores por parejas que van a ser de canal N y de canal P, ¿de acuerdo? Se trabaja siempre con parejas de transistores, tanto de canal N como de canal P. Vale, entonces, por ejemplo, tenemos aquí lo que sería el inversor CMOS básico, que como veis utiliza un transistor de canal N en la parte de abajo y un transistor de canal P en la parte de arriba, ¿vale? Una pareja de transistores. Antes de ver el funcionamiento, vamos a repasar muy brevemente cómo funcionan los transistores MOSFET, ¿vale? Por si acaso no lo recordáis bien. Entonces, empezando por el transistor de canal N, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos nuestro transistor de canal N, que sería así, ¿no? La representación, ¿vale? Aquí, vaya, no me quedó bien. Sería así, ¿no? La representación. Tenemos lo que sería el gate, drenador, fuente, ¿vale? Y este terminal de aquí, que no, como veis ahora mismo no lo estoy conectando a nada, que es el substrato, ¿vale? Normalmente el substrato se conecta en muchas ocasiones a la fuente, ¿vale? Para no tener 4 terminales en total, se podría hacer así. Pero en el caso de electrónica digital, a veces se conecta o a veces no, ¿vale? Lo vamos a ver ahora a continuación. Entonces, recordando el funcionamiento de este circuito, de este transistor, perdón, tendría una estructura que sería la siguiente, ¿no? Como es de canal N, eso significa que tanto el drenador como la fuente son construidos con materiales de tipo N, ¿de acuerdo? Y están hechos así, con difusiones en una zona que es el sustrato, esto de aquí sería el sustrato, todo este bloque, ¿vale? Que es de tipo P, ¿de acuerdo? Y entonces luego, si recordáis, aquí se crea un dieléctrico, ¿vale? Un dieléctrico por aquí, que es normalmente óxido de silicio, y luego se conecta una puerta de material conductor, ¿vale? Muchas veces pues se utiliza aluminio directamente. Y esto sería el gate, ¿no? Y aquí se conectaría el drenador, ¿vale? Y aquí la fuente y el sustrato vendría conectado aquí, ¿no? Bueno, normalmente aquí se utilizan conexiones así también de aluminio, ¿no? Pero bueno, lo voy a dibujar en detalle. Entonces el funcionamiento en el caso de electrónica digital es bastante sencillo porque nosotros realmente lo que queremos es que funcionen como interruptores, ¿no? Con lo cual si representamos aquí la corriente de drenador en función de la tensión drenador fuente y nuestra tensión de control, que es la tensión, ojo, importante, nuestra tensión de control es la tensión entre la puerta y el substrato. Y el sustrato, que es este terminal de aquí, ¿de acuerdo? Porque es lo que va a hacer que aquí se cree el campo eléctrico correspondiente, ¿vale? La tensión entre G y sustrato. Lo que pasa es que muchas veces el sustrato, como decía, se conecta a la fuente y entonces sería la tensión puerta-fuente. Pero realmente lo que crea el campo eléctrico es la tensión que aplicamos entre G y sustrato, ¿vale? Y eso hay que recordarlo aquí en electrónica digital porque a veces el sustrato no se va a conectar directamente a la fuente. ¿Vale? Entonces nuestra tensión de control es G sustrato. Sabemos que si la tensión de control entre G y sustrato es 0, entonces tendríamos una curva de comportamiento que sería como esta, y el transistor no conduce corriente, la corriente es prácticamente 0. Si ahora nosotros aplicamos una tensión G sustrato positiva, entonces lo que va a ocurrir es que los electrones que hay por aquí en esta zona,
pues van a ser atraídos por el campo eléctrico. Al aplicar aquí tensión positiva, pues se crea un campo eléctrico que atrae a los electrones, y entonces aquí empiezan a aparecer una densidad alta de electrones. Es decir, que se forma un canal que también es de tipo N, ¿de acuerdo? Que también es de tipo N, porque tiene una densidad de electrones alta, que es lo mismo que ocurre aquí en estas zonas N. Por lo tanto, hay posibilidad de circulación de corriente entre G y S, ¿de acuerdo? Es decir, tendríamos un comportamiento así, ¿no? Como habíamos visto, y esto sería cuando la tenemos una tensión G sustrato que es mayor que lo que sería la tensión umbral, VT, ¿vale? Bueno, normalmente la tensión umbral no es muy alta, tiene que ser mayor que la tensión umbral, es decir, una tensión positiva y alta, y por lo tanto estaríamos trabajando con corriente de drenador, ¿vale? Nosotros estamos interesados en trabajar en este área de aquí cuando el transistor conduzca para poder manejar bastante corriente con una tensión reducida y que las pérdidas sean pequeñas, ¿de acuerdo? Entonces, para poder entender el funcionamiento de forma cualitativa, básicamente lo que tenemos que recordar es que el transistor de canal N, cuando le aplicamos tensión positiva GS, va a conducir, la corriente va de drenador a fuente, ¿de acuerdo? Y si entre G y S aplicamos tensión cero, como ya no va a ser mayor que la umbral, pues entonces el transistor funciona como un circuito abierto. No se forma el canal, los electrones no se atraen, no se forma el canal y por tanto no hay posibilidad de circulación de corriente, ¿de acuerdo? Y sería un circuito abierto. Y en el caso del transistor de canal P, pues ocurre lo contrario. O sea, realmente es lo mismo, pero con signos de tensiones y de corrientes siempre contrarias, ¿de acuerdo? Es decir, para poder hacer que conduzca el transistor de canal P, lo que tenemos que hacer es aplicar una tensión que sea, considerando G sustrato, tiene que ser negativa, ¿de acuerdo? O sea, más tensión en el sustrato que en la puerta, ¿de acuerdo? Y si aplicamos tensión cero, pues entonces el transistor queda abierto, ¿de acuerdo? Ese es el funcionamiento más básico. Entonces aquí en esta puerta, por ejemplo, ¿por qué funciona como inversor? Imaginaros que aquí la entrada la conectamos a 0. Entonces aquí entre G y S estaríamos aplicando 0 voltios. Por lo tanto, este transistor queda abierto. Lo representamos así como 2 puntos y es como si el transistor aquí no estuviese. Por aquí no puede circular corriente. Pero en cambio, al poner esto aquí a masa, aquí fijaros que el sustrato, que ahora está conectado también a la fuente, está conectado a VDD. ¿Vale? Por lo tanto, en S tenemos VDD y en G tenemos 0. Es decir, que considerándolo con esta polaridad, aquí tendríamos una tensión que sería menos VDD. ¿Vale? Y entonces tiene posibilidad de circular corriente. En el transistor de canal P también ocurre lo contrario. La corriente ahora circula desde fuente hacia drenador, ¿vale? Entonces esto sería capaz de generar corriente en este sentido, ¿vale? Para la puerta siguiente. Este está abierto y este está conduciendo, ¿vale? Sería como un circuito cerrado idealmente, en la realidad es como una pequeña resistencia serie, ¿vale? Y ahora, si hacemos la otra conexión, conectamos aquí la entrada a 1, pues entonces ahora en este punto en G tenemos VDD, ¿de acuerdo? Estamos aplicando la tensión VDD a la G y la S está a 0. Por lo tanto aquí, entre G y S, que es el sustrato, tenemos VDD. ¿De acuerdo? Por lo tanto este va a conducir, se satura. En cambio el de arriba, el de canal P, tenemos la misma tensión en G que en S, porque están conectados por este cable. Los dos están a VDD con respecto a masa, pero la tensión aquí entre G y sustrato, o S, que ahora es lo mismo, son 0 voltios. Por lo tanto, este se queda abierto, ¿de acuerdo? Y no hay posibilidad de circular corriente por aquí. Con lo cual, esta puerta lo que sí tiene es posibilidad de absorber corriente, ¿vale? Que es como tienen que funcionar las puertas. Este va a estar saturado, puede absorber corriente, manteniendo tensión 0 aquí en la salida, ¿vale? Entonces vemos que se comporta como un inversor.
Como veis, este tipo de puertas entonces se controlan por medio de tensión, no por medio de corriente. Aquí en realidad no tenemos ninguna resistencia para limitar corrientes ni nada, solo las resistencias parásitas de los dispositivos cuando están conduciendo, pero no hay nada más. También las tensiones de control, en el momento en que superan la tensión umbral, pues ya el transistor va a estar saturado, bastante saturado, con lo cual no necesitamos una tensión fija para trabajar, y esto hace que este tipo de puertas se puedan alimentar a un rango de tensión de alimentación bastante amplio. La única limitación que tenemos para la tensión de alimentación es la tensión máxima que pueden soportar estos condensadores de puerta, que suele ser una tensión que no es muy alta, normalmente está pues es del orden de hasta unos 20 voltios, una cosa así, por la propia fabricación, ¿no? Por el grosor de lo que es el dieléctrico del condensador. Entonces la tensión máxima a la que suelen trabajar, para dejar un poco también de margen de seguridad, suele ser de 15 voltios. Pero eso lo veremos más adelante, depende también de cómo se haga la puerta de los transistores. ¿De acuerdo? Entonces tiene ya una primera ventaja, que es que el TTL nos limitamos a 5 voltios, hay que alimentar siempre a 5 voltios, pero en cambio CMOS tenemos un rango de funcionamiento más amplio, desde el punto de vista de la tensión de entrada. De momento sabemos hacer el inversor, ¿de acuerdo? O sea que esta puerta ya se comportaría como un inversor así, con la estructura CMOS. Pero ahora, añadiendo más transistores, pues podemos hacer otras puertas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la puerta NAND CMOS, que tendría esta estructura. Como veis, se utilizan dos transistores que irían arriba de canal P y dos transistores en la parte de abajo de canal N. Y ahora ya aquí en los transistores sí que podemos ver que el sustrato de T3 no va conectado a su fuente, sino que va conectado a masa, ¿vale? Realmente, incluso en algunos libros se ve si lo dibujan conectado a la fuente, porque funcionaría igualmente. Pero realmente la forma de que funcione bien es conectando la masa, porque bueno, pues el funcionamiento sería más efectivo, ¿vale? Pero bueno, pues como veis, se conecta a lo que es el sustrato a la fuente. O sea, perdón, a la masa de abajo. ¿Cómo funciona esta puerta de aquí? Bueno, pues realmente esta puerta la podemos entender como algo así, sería la alimentación. Aquí tendríamos como dos interruptores controlados, ¿no?, por las tensiones, que serían T1 y T2, ¿vale? Y luego aquí dos interruptores que realmente están en serie, ¿vale? Y luego aquí ya tendríamos nuestra salida. Y los interruptores están controlados por las señales digitales que tenemos A y B, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues analizar esto de forma cualitativa, tal como hemos visto, pues al final resulta muy sencillo. Imaginaros que nosotros ponemos, por ejemplo, la B a 0. Vale, pues si ponemos la B a 0, estamos aplicando para el transistor T3 una tensión entre G y sustrato, que sería este terminal de aquí, o sea, el de abajo del todo, que es 0, lógicamente. Por lo tanto, T3 ya se va a quedar en corte. ¿Lo veis? Ya nos da igual cómo esté T4, porque como están en serie, por aquí ya no puede circular corriente, así que ya no puede representar un 0 la salida, ¿vale? Y por el lado de arriba, esto estaría conectado al transistor T2, con lo cual tenemos 0 voltios aquí y VDD en el sustrato o fuente, que en este caso es el mismo, ¿de acuerdo? O sea que entre estos dos, tenemos aquí, entre este menos y aquí más, tenemos una tensión que es menos VDD. ¿De acuerdo? Por lo tanto, T2 está cerrado. Incluso ya nos da igual lo que le pase a T1. Esto ya va a representar un 1. Es capaz de enviar corriente en este sentido. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tendríamos un 1 aquí. Es decir, que cuando cualquiera está a 0, porque lo mismo pasaría con A, porque al final este está en paralelo y este está en serie, si cualquiera de los dos están a 0 o los dos están a 0, la salida se pone a 1. ¿Vale? La única posibilidad para que la salida se mantenga a 0 es poner, a ver, hacia atrás, es poner los dos a 1. Si conectamos los dos a la alimentación aquí y este también a la alimentación, pues ya ¿qué ocurriría?
que estamos aplicando tensión positiva a las puertas, entre puerta y masa, que es el sustrato, ¿vale? Y aquí también. Entonces los dos estarían conduciendo, ¿vale? Y los otros tienen G a VDD y S y sustrato también a VDD. Entonces tienen tensión cero. Entre lo que sería puerta y sustrato, los dos tienen tensión cero, así que los dos están abiertos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos un cero en la salida. Los dos están conduciendo y tenemos cero en la salida. ¿De acuerdo? Es la única posibilidad en la cual con los dos a 1 vamos a tener cero en la salida. Por eso os decía que en realidad si conectamos esto al sustrato también funciona, porque la única forma de que poner aquí un cero es que los dos estén cerrados. Y en el momento en que este, que ya tiene el sustrato a masa, se cierra, pues pone cero en la fuente de arriba y también lo cerraría, ¿de acuerdo? Pero realmente es más rápido de esta manera, porque los dos van a trabajar simultáneamente, o sea, se saturan los dos simultáneamente. ¿De acuerdo? Pero bueno, eso ahí es un pequeño detalle. Vale, entonces veis el funcionamiento. Al final se trabaja con estos interruptores y cómo son las condiciones. Para tener un 0 necesitamos los dos interruptores de abajo, que estén los dos cerrados, mientras que arriba, para tener un 1, con que uno de los dos esté cerrado, ya tendríamos un 1. ¿Vale? Esto nos da una puerta NAND. O sea que con esto estaríamos implementando una puerta NAND con tecnología CMOS. Y podéis suponeros cómo hacer más entradas. Si queremos añadir aquí otra entrada más, pues es cuestión de poner otro transistor más en paralelo arriba y otro transistor más en serie abajo. Y ya estaría. ¿De acuerdo? Entonces es fácilmente ampliable. Y veis que es muy compacto. Necesitamos poquísimos elementos, solamente 4 transistores para realizarlo todo. ¿Vale? En TTL es bastante más complicado, se necesitan más elementos, ¿no? Transistores, resistencias, diodos, etcétera. Entonces, como veis aquí, pues tendríamos la tabla de funcionamiento, cómo estarían los transistores en cada caso, lo podéis repasar vosotros, y pues cómo estaría la salida. ¿Vale? Y haciendo algo parecido, pero poniendo arriba los transistores en serie y abajo los transistores en paralelo, podemos construir una puerta NOR. ¿Vale? Con esto tendríamos una puerta NOR. Podéis repasarlo vosotros haciendo el mismo tipo de análisis. Ahora solamente vamos a tener un 1 arriba cuando T1 y T2 estén los dos cerrados. ¿De acuerdo? ¿Y eso cuándo ocurre? Cuando las dos entradas estén a cero. Las dos entradas tienen que estar a cero para aplicar tensión negativa entre G y sustrato y entonces cerrar T1 y T2. ¿De acuerdo? Entonces es el único caso cuando las dos están a cero en que la salida va a valer 1. Si cualquiera de las otras de las entradas está a 1, en el momento en que ponemos aquí a 1, pues el transistor de abajo va a estar cerrado, uno de ellos, y por lo tanto la salida es 0. ¿De acuerdo? Y arriba uno estará cerrado y el otro abierto, así se evitan cortocircuitos, por eso arriba tienen que ir en serie en este caso, ¿no? Con lo cual no puede representar un 1, tendríamos un 0 abajo porque tenemos un transistor abajo conduciendo. Vale, bueno, analizarlo vosotros en detalle. Tenéis aquí la tabla de comportamiento, pero es básicamente similar. Y con esto tendríamos ya nuestras puertas de tipo NOR, ¿vale? Con tecnología CMOS, también muy compacta. Entonces, algunas ventajas incluso adicionales de tecnología CMOS con respecto a TTL. Pues el consumo estático es muy reducido, incluso prácticamente nulo, porque en régimen permanente, como veis aquí, no hay circulación de corrientes. ¿Por qué? Porque las puertas de los transistores acabamos de ver que son condensadores. Un condensador en el momento en que se carga, en régimen permanente es un circuito abierto, no hay circulación de corriente y por lo tanto el consumo estático pues es prácticamente nulo. Mientras el circuito no cambie de estado, no va a haber consumo. Luego veremos que si está cambiando de estado muy rápidamente, ahí sí que empieza a haber consumos, porque hay que cargar y descargar los condensadores. ¿Vale? El margen de alimentación pues no es tan estricto. En tecnología CMOS podemos llegar a trabajar hasta en un rango de 3 a 15 voltios. ¿Vale?
incluso en algunas aplicaciones hasta se puede forzar un poco más los rangos de tensión, como os decía, siempre se deja un poco de margen de seguridad. Y también se tiene mayor nivel de inmunidad al ruido, que lo veremos más adelante, del orden del 30% de la tensión de alimentación, que esto pueden ser varios voltios, comparado con los 0,4 voltios que habíamos visto en tecnología TTL. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿cómo se haría el análisis eléctrico ya un poco más detallado de cómo funcionan estas puertas? Bueno, pues para eso tenemos que recordar el comportamiento de los transistores CMOS. Nosotros tampoco vamos a entrar muy en detalle, pero bueno, por lo menos que lo conozcáis y saber un poco, recordar un poco cómo es el comportamiento matemático de los transistores, ¿no? Los modelos que se utilizan. Aquí estamos representando el modelo de transistores. Vamos a ver el modelo de transistores que utiliza SPICE, que se utiliza en el simulador SPICE, en todos los simuladores que sean de tipo SPICE, como LT SPICE, para transistores MOSFET, con el modelo más sencillo, que es el modelo que se llama de nivel 1. Entonces, este modelo utiliza 4 parámetros, que serían K sub P, que es lo que se llama la transconductancia geométrica, ¿vale? Que está relacionado con cómo se transforma la tensión que aplicamos entre puerta y sustrato en corriente circulando por el canal. Luego las dimensiones del canal, la longitud L y la anchura del canal, ¿vale? Y la tensión umbral, a partir de la cual ya empieza a circular corriente por el canal, ¿vale? Que es otro parámetro también muy importante. Y luego decimos que los transistores, pues a nosotros normalmente nos va a interesar trabajar en zona de corte o en zona de saturación o zona resistiva, ¿vale? Estamos hablando aquí de zona de saturación por similitud con la zona de saturación de los transistores bipolares, ¿de acuerdo? Que se suele llamar también zona resistiva porque aquí es un funcionamiento, el comportamiento es de tipo resistivo. No hay que confundirlo con a veces que se llama zona de saturación a cuando el canal está saturado y estamos trabajando en zona activa como fuente de corriente, ¿vale? Que a veces hay un poco de ambigüedad con esto de la zona de saturación de los transistores. MOSFET, de tipo FET, ¿vale? Bueno, pues entonces sería, si nosotros estamos en zona resistiva, para estar en zona resistiva, la tensión VDS va a ser siempre menor que este valor de aquí, VGS menos la tensión umbral, ¿vale? Y el comportamiento entonces seguiría esta ley de aquí, como veis, una expresión un poquitín complicada que lleva ahí la tensión al cuadrado entre drenador y fuente, etcétera. Esto lo habréis visto el año pasado, seguro. Y en zona activa, pues sería cuando VDS es mayor que VGS menos la tensión umbral, ¿de acuerdo? Y sería este comportamiento de aquí también de fuente de corriente. Este realmente a nosotros no nos interesa y tenemos que evitarlo, ¿eh? No nos interesa que trabajar en zona activa porque la disipación es muy alta. Entonces, para representar un nivel 1, nos interesa trabajar en zona resistiva con la menor tensión posible, VDS, porque así la disipación es menor. Bueno, y aquí está puesto un ejemplo de un transistor que podríamos utilizar con unos determinados parámetros, K sub P, VTH, omega y L, ¿no? De dimensiones del canal en micrómetros. Y bueno, pues analizando, por ejemplo, el inversor, pues si nosotros aquí aplicamos tensión 0, ¿vale? Pues ya sabemos que este realmente va a estar en corte. En corte el modelo es como un circuito abierto, entonces no se analiza nada más. Esto no hay corriente y ya está. Y luego para analizar cómo se comportaría este de aquí, si por ejemplo le ponemos una resistencia de 10K en la salida, bueno, pues nada, aplicamos las leyes de Kirchhoff para calcular tensiones y corrientes y nos saldrían pues expresiones como esta, ¿no? Aplicando Kirchhoff, la corriente va a seguir esta expresión porque estamos suponiendo que vamos a estar en zona resistiva, ¿vale? Luego habría que comprobarlo realmente, a ver si estamos o no. Y esta otra que sería también la otra ley de Kirchhoff para las tensiones y ya resolver el sistema y calcular. Como veis, claro, esto no es tan sencillo como en el caso de transistores bipolares, porque la ley de que relaciona corriente de base y corriente de colector, pues es la beta y es muy sencilla, ¿no? Aquí es un poco más complicado y, bueno, pues en algunos circuitos a lo mejor hasta tenemos que recurrir a programas matemáticos para poder resolverlo, etcétera, con lo cual nosotros tampoco vamos a entrar en detalle de analizar este tipo de puertas. Normalmente podemos analizarlo, si tenemos necesidad, utilizando simuladores,
¿vale? Como el simulador LTSpice nos permite utilizar estos componentes que se llaman el NMOS y PMOS, los tenemos disponibles en el menú principal de librerías del LTSpice. Y vienen además con los 4 terminales accesibles, o sea que el sustrato se conecta a lo que nosotros queramos, podemos conectarlo a cualquier punto, y luego podemos definir la anchura y la longitud del canal, ¿vale? Aquí pinchando 2 veces en el transistor entramos en estos parámetros y podemos asignar los valores que queramos. Y los otros valores hay que asignarlos con esta directiva. Hay que poner el punto model, el transistor, NMOS, como lo llamemos, pueden ser NMOS o mi transistor N o lo que queramos, esto es simplemente el nombre. Esto sí es importante, el tipo de transistor, de canal, NMOS, y luego entre paréntesis los parámetros básicos que son la K sub P, transconductancia geométrica, y la tensión umbral, VT0. Y ya está. Y con esto ya lo tendríamos definido. Podemos hacer la simulación y veríamos que nos salen los mismos resultados que hemos calculado antes. Arriba para tensión 0 en la entrada y aquí para tensión de 10 voltios. Como veis aquí está con una tensión de 100 milivoltios, con lo cual esto representaría un 0. La resistencia está conectada a la alimentación porque estamos simulando que la corriente entre en el transistor de salida, ¿no? en la salida. Aquí, en cambio, el que va a estar conduciendo es el de arriba, ¿vale? Y la corriente circula en este sentido. Como veis, tenemos una tensión prácticamente igual a la tensión de alimentación, ¿vale? Realmente aquí estamos simulándolo con una resistencia, pero si conectásemos esta salida a otra puerta, lo que se va a encontrar son las puertas de otros transistores. Así que aquí realmente lo que tenemos es una capacidad que se cargaría y acabaría en 10 voltios exactos, ¿no? Idealmente acabaría en 10 voltios y se quedaría ahí a esa tensión, ¿vale? Aquí como estamos modelando con una resistencia, lo que conectamos a la salida, pues bueno, es una tensión un poco más pequeña. Bueno, pues eso sería un poco el análisis básico, tanto teórico como por medio de simulaciones. A continuación vamos a hablar de un tipo de puertas muy importantes en tecnología CMOS, que es la puerta de transmisión. ¿Vale? Las puertas de transmisión que se utilizan en muchas aplicaciones. Entonces, la puerta de transmisión tiene esta estructura, que son 2 transistores, como veis, que están conectados en paralelo. Nuevamente hay que utilizar uno de canal P y otro de canal N, o sea que otra vez trabajan por parejas. Y el funcionamiento básico de esta puerta, como su nombre indica, es transmitir señales. Es decir, lo que nosotros tenemos aquí es como 2 transistores conectados. Así, bueno, 2 transistores conectados en paralelo, pero quiero decir como 2 interruptores conectados en paralelo. ¿Vale? Y aquí tendríamos la entrada y aquí tendríamos la salida. Que además, en este esquema con interruptores, como vemos, sería simétrico, ¿no? Y sería indiferente conseguir la entrada, considerar la entrada como entrada y la salida como salida. Pues aquí también, al final el comportamiento es simétrico. La entrada puede ser entrada o salida y la salida también puede ser entrada o salida. Y el comportamiento es bidireccional. Mediante una señal de control, nosotros podemos controlar el estado de los interruptores y pueden funcionar los dos como circuitos cerrados simultáneamente como circuitos cerrados. Cuando nosotros aquí aplicamos una determinada señal, ahora vamos a ver los valores, los dos se cierran y entonces tenemos posibilidad de que circule corriente de entrada a salida o de salida a entrada. Es bidireccional, ¿de acuerdo? Y si aplicamos el otro valor de la señal, pues entonces los interruptores quedan abiertos y no hay posibilidad de circulación de corriente. ¿De acuerdo? Con lo cual funciona como interruptor bidireccional. Sirve para aplicaciones digitales, porque si metemos aquí 5 voltios, pues vamos a tener 5 en la salida. Si metemos 0, tenemos 0. Así que se comportaría como un buffer, en principio. Pero también sirve para aplicaciones analógicas. Podríamos aquí introducir una señal senoidal, ¿de acuerdo? Y tener también esa señal senoidal en la salida. Bueno, con ciertas limitaciones, a lo mejor tenemos que introducir un nivel de continuo aquí para que los transistores estén trabajando siempre saturados y tal, bueno, pero en principio podríamos trabajar con señales
analógicas también, ¿vale? Si fuese necesario, aquí a lo mejor tenemos que añadir un pequeño nivel de continuo y entonces tendríamos la misma señal en la salida. Si solo queremos transmitir luego la alterna, le ponemos un condensador en serie y ya nos libramos de la parte de continuo, como se hace en amplificadores. Vale, pero esa es la idea, que sirve tanto para aplicaciones digitales como analógicas. ¿Cómo funcionaría entonces esto? Pues funciona de la forma siguiente. Vamos a ver, por ejemplo, los dos casos. Si nosotros aquí ponemos un 1, que sería poner VDD, ¿vale? La tensión de alimentación. Vamos a ver qué estaría sucediendo. Pues al poner aquí un 1, en el transistor este que es de canal N, pues le estamos aplicando tensión entre G, que es este punto de aquí, y el sustrato que está a 0. GS tiene tensión, por lo tanto conduce. ¿De acuerdo? Y aquí, como tenemos este inversor, que sería un inversor de la misma manera que vimos arriba, con dos transistores, pues entonces tendríamos aquí un 0. Claro, el tener aquí un 0 es como si este punto estuviese a masa. Y aquí el sustrato está puesto a VDD. Entonces, entre G y sustrato tenemos menos VDD. Por lo tanto, este transistor también conduce. ¿Vale? Y ya tendríamos esa situación en la cual podemos manejar corriente en los dos. Y lógicamente, pues si aplicamos tensión 0 en la señal de control, pues entonces aquí tendríamos un 1, que es como tener VDD, por lo tanto, tensión 0 entre G y sustrato, así que esto sería un circuito abierto, ¿vale? Y aquí al poner 0, pues también es 0 voltios en G y 0 voltios en sustrato, así que estaría abierto y no hay posibilidad de circulación de corriente. Entonces es un circuito muy interesante porque permite solo con dos transistores implementar puertas lógicas. Con esto luego se puede implementar circuitos, incluso circuitos complicados como veremos más adelante, biestables, etc. Y ahora a continuación vamos a ver que incluso sirven para hacer convertidores de tipo digital analógico. Tienen muchísimas aplicaciones. Aquí a lo mejor os podríais preguntar, porque yo alguna vez pensando en esto me lo pregunté también, ¿y por qué hay que utilizar dos transistores en paralelo? Si parece que en principio con un solo transistor nos serviría. ¿Vale? Podríamos decir, ¿por qué no poner solamente un transistor y ya está? Porque los transistores de canal, en principio el canal es bidireccional, al final es una zona resistiva, puede manejar corriente en un sentido o en otro. ¿Vale? Pues sí, en principio podría funcionar y funcionaría, pero con unas condiciones de funcionamiento más restrictivas en función de la tensión que tenemos en la puerta. ¿Vale? No admitiría tensiones tan reducidas. Si nos acercamos a la tensión umbral, el transistor ya no conduce tan bien en los dos sentidos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es la razón de poner los dos transistores en paralelo. Porque en los dos casos, tanto con 0 como en 1, uno va a conducir mejor que el otro y entonces es capaz de manejar mejor la corriente en los dos sentidos. ¿De acuerdo? Entonces esa es la idea. ¿Vale? Y también aquí otra cosa que os podríais preguntar, es decir, yo recuerdo que a mí me dijeron que los transistores MOSFET tenían un diodo en antiparalelo así entre G y S. Entonces, si aquí tenemos este diodo y aquí tendríamos otro así en antiparalelo, esto conduciría corriente siempre en los dos sentidos, sin que yo aplique 0,1, es un cortocircuito directamente, ¿vale? Vale, pero ese razonamiento es válido cuando nosotros conectamos el sustrato a la fuente, es cuando aparece el diodo parásito entre el sustrato y la fuente, ¿de acuerdo? O el drenador también lo podríamos conectar y aparecería el diodo parásito. Como aquí estamos poniendo el sustrato a masa o alimentación, ya no tenemos ese diodo, ¿de acuerdo? Ese diodo queda sin conducir, ¿de acuerdo? Entonces no ocurre eso, claro, si no, no funcionaría. Vale, entonces, bueno, un par de dudas por ahí que os podrían surgir. Y este es el símbolo que habitualmente se utiliza para este tipo de puertas, que, bueno, pues es de símbolo un poquitín raro, pero que lo que se trata es de resaltar la bidireccionalidad de la puerta y también el carácter analógico de la puerta, ¿vale? Que es capaz de manejar corrientes analógicas. Como veis, siempre suelen tener pues o sea, tenemos dos señales de control, ¿vale? Que serían la C y la C negada.
Normalmente se representa así porque muchas veces es interesante tenerlas por separado, pero lógicamente se podría tener solo una señal de control, en muchos de ellos, y añadir ya el inversor internamente a la puerta, ¿vale? Pero bueno, a veces interesa tenerlas separadas y por eso se representa la puerta así. Vale, y recordar que al final es esto, se comporta como un interruptor ideal que se controla por medio de la tensión de control. ¿Vale? Algunos ejemplos comerciales de circuitos integrados que incorporan estos interruptores pues son el 4066, que es un circuito mítico en electrónica digital y también analógica, ¿vale? Donde tenemos 4 interruptores analógicos, ¿de acuerdo? Controlados por una tensión de control. Por ejemplo, aquí este interruptor, pues las baterías estarían entre 1 y 2 y la tensión de control 13, ¿vale? Y así sucesivamente. Entonces estos interruptores se pueden utilizar en todo tipo de aplicaciones. Imaginaros que queremos hacer un amplificador, ya por decir un caso, en el que nosotros queremos hacer un amplificador no inversor en el cual queremos programar digitalmente la ganancia del transistor, del amplificador. Aquí lo pondríamos a 0 y aquí vendría nuestra entrada, ¿vale? Bueno, pues podríamos hacer algo así, ponerle aquí un interruptor analógico en paralelo con esta resistencia y con una entrada aquí digital controlamos la ganancia de nuestro amplificador. Cuando la resistencia está puenteada tenemos una determinada ganancia y cuando el interruptor está abierto tenemos otra ganancia. ¿Lo veis? O sea que se pueden hacer cosas muy interesantes con este tipo de interruptores. Y mezclar electrónica digital y electrónica analógica. Entonces, de hecho, vamos a ver una aplicación muy interesante que utilizaréis el año que viene cuando veáis microprocesadores y microcontroladores y en general en control automático, etcétera, para control digital, que son cómo hacer conversores digital analógico, ¿vale? Que realmente son muy sencillos de realizar, podéis hacerlo vosotros de forma muy simple en el laboratorio. Vamos a ver cómo sería el circuito. Pero perdón, antes de ver eso, otro ejemplo que tenemos aquí, que es el 4053 de circuito integrado con interruptores analógicos, pero en este caso de 2 posiciones, de doble posición. ¿Vale? Por ejemplo, aquí entre B y BX tenemos los 2 terminales, ¿vale? Y el terminal común, que sería la B. Entonces esto está controlado por estas puertas de aquí y por las señales S0, S1, S2. En lugar de tener una señal para cada uno de ellos, aquí se utilizan 3 señales porque además se utiliza una señal de inhibición que permite desactivar todos los interruptores. Entonces esta sería la tabla de funcionamiento. ¿Veis? Por ejemplo, si la señal de inhibición la ponemos a 1, entonces ya da igual lo que pongamos en S2, S1, S0, podemos meter cualquier combinación, que todos los interruptores están desactivados. No hay ningún canal conectado, sería como estar así en el medio. ¿Vale? Y luego tenemos el resto de combinaciones cuando ya la entrada de inhibición la ponemos a 0. O sea, no está inhibido y por lo tanto, pues yo qué sé, por ejemplo, esta combinación, si metemos 0, 0, 0 en las entradas S2, S1, S0. Bueno, pues entonces los canales conectados serían esto de aquí, ¿vale? Que sería que el C está conectado a CX, es decir, sería esta situación. El B a BX, ¿vale? Y el A AX, estarían en esta situación, ¿vale? Y así para los demás, ¿vale? Pues por ejemplo, si metemos 001 tendríamos esto, o sea que serían todos igual, salvo el A, que estaría no en esta posición, sino que estaría conectado al AI, ¿vale? Y así sucesivamente tenemos todas las posibilidades. 4053, que es otro también muy interesante. Y también se me olvidaba comentar una cosa que está por aquí, que es el comportamiento, un poco el comportamiento que tienen. Tampoco pensemos que son interruptores que pueden manejar varios amperios, ¿no? Son interruptores para electrónica digital y analógica de baja corriente, ¿vale? La resistencia típica que tiene el 4066, si vamos a las características, es del orden de 80 ohmios, ¿vale? Es alta si fuésemos a manejar amperios, pero es muy baja para miliamperios, ¿vale? Que es lo que normalmente utiliza, ¿vale? Entonces 80 ohmios para una tensión de unos 15 voltios, trabajando con tensiones del orden de 15 voltios, porque claro,
al final el comportamiento resistivo de los transistores depende de la tensión que le metamos en puerta. Cuanto más tensión, menos resistencia. Así que este sería el mejor caso. Si trabajamos a tensiones más bajas, la resistencia va a ser mayor, ¿vale? Pero bueno, normalmente para trabajar con miliamperios, que es con lo que se usa en estas aplicaciones, pues es suficiente. Vale, entonces ahora sí que ya vamos a los convertidores digital analógico, ¿vale? ¿Qué es un convertidor digital analógico? Lo primero, pues nada, un convertidor digital analógico es muy sencillo. Tenemos una serie de entradas, en general 8 suelen trabajar, que serían desde la A0 hasta la A7, ¿vale? Que son unos o ceros, y eso representa un número n digital, ¿vale? Que va a estar para 8 entre 0 y 255. Y la salida, pues que sería una tensión analógica. Esto, por ejemplo, va a estar alimentado entre, pongamos que es entre 0 y 5 voltios, ¿vale? Pero podría ser otros niveles. 0,5 voltios es el más habitual. Bueno, pues entonces lo que tenemos es una relación lineal, idealmente lineal, que sería entre los números que metamos aquí, entre 0 y 255, y en la salida, pues una tensión que sería entre 0 y 5 voltios. ¿De acuerdo? Para 0 tendríamos 0, para 255, 5 voltios, para 127 tendríamos aproximadamente 2,5 voltios y así sucesivamente, ¿vale? Es decir, que la tensión de salida sería proporcional, idealmente proporcional al número n digital que introduzcamos, ¿vale? Con una constante de proporcionalidad que sería 5 partido de 256 aproximadamente en este caso, ¿no? ¿Vale? 255, 256, bueno, porque claro, 256 no lo podemos conseguir nunca, ¿no? Vale, entonces, ¿cómo se implementa? Pues también muy sencillo, esto se le puede ocurrir también a cualquiera. Cogemos un sumador, que es este de aquí, ¿vale? Y le vamos sumando corrientes, de manera que cada una de estas corrientes está relacionada con una potencia de 2, ¿vale? Fijaros que esto al final es el operacional realimentado negativamente, con lo cual aquí tendríamos una tensión virtual que es 0 voltios aproximadamente siempre, y en estos interruptores analógicos que hemos visto, pues entonces tanto en la posición 1 como en la posición 0, en las dos posiciones tenemos tensión 0, porque tenemos o la masa de verdad o la masa virtual, ¿de acuerdo? Y el interruptor siempre va a estar en una de las dos posiciones. Con lo cual, la corriente que circula por aquí, pues va a ser la tensión, pues lógicamente dividido por la resistencia, tan fácil como eso. Que en este caso, para contrarrestar que esto es un sumador y también inversor, hemos puesto aquí la tensión de referencia o de alimentación negativa, ¿vale? Porque esto entonces nos quedaría menos Vref partido de 2R, ¿vale? O sea, en realidad la corriente iría en sentido contrario. Pero eso nos sirve para que luego al final aquí tengamos tensión positiva. Pero bueno, tampoco se podría hacer de más maneras. Vale, esto es un poco por simplificar. Vamos a hacer aquí un split para poder representar las ecuaciones simultáneamente con esto. ¿Lo veis? Entonces al final, ¿qué tendríamos? Nuestra tensión de salida sería menos RA por IT, por la corriente total que viene por aquí. ¿Vale? Menos RA por IT. ¿Y la corriente total cuánto vale? Pues serían la corriente de cada rama, que es menos Vref partido de 2R, menos Vref partido de 4R, menos Vref partido de 8R y así sucesivamente, ¿no? Pero esta corriente solo suma si el interruptor está en la posición 1. Si está en la posición 0, se desvía hacia masa y entonces no se suma a la salida. Entonces podemos decir que la corriente I total vale el valor digital del bit correspondiente multiplicado por la corriente analógica. Y así aparece, este término aparece si AN-1 vale 1 y no aparece si vale 0. Y así sucesivamente con el resto. ¿De acuerdo? Con lo cual ahí estamos introduciendo el valor analógico. Por lo tanto, nuestra tensión de salida la obtendríamos sustituyendo I sub t en esta ecuación de aquí. Si además ahora multiplicamos y dividimos por 2 elevado a n esta expresión, pues entonces ya podemos dejar aquí
en evidencia lo que es el número n, porque nos quedaría a n-1 por 2 elevado a n-1 y sucesivamente. Esto es el número digital que estamos metiendo en las señales de control de los interruptores. Por lo tanto, nos queda, como veis, esta expresión, que es una constante por n, ¿de acuerdo? En la corriente, ahora mismo, ¿no? En la tensión, al final, sería sustituir esto arriba y nos quedaría U de salida, ya positiva, porque los signos negativos se compensan, y nos queda VR por RA partido de 2 elevado a n, R. Es decir, una constante por n, algo proporcional a n. ¿De acuerdo? Como veis, muy sencillo la implementación de un convertidor digital analógico. El inconveniente de hacerlo de esta manera, que se entiende muy bien aquí las ecuaciones y tal, pero es que necesitamos muchas resistencias y además las resistencias tienen que ser de valores que vayan siendo potencia de 2. Entonces, claro, esto se complica un poco, ¿no? Conseguir valores sobre todo con precisión, porque si estos valores no son exactamente del valor potencia de 2, pues ya no tenemos esta relación exactamente lineal, claro, ya empieza a haber errores. Si hay aquí una pequeña tolerancia, ¿no? Normalmente para esto hay que utilizar resistencias de mucha precisión, ¿vale? De un 1% de precisión, de tolerancia, quiero decir, ¿vale? Pero así todo necesitaríamos pues ajustar muy bien y es complicado. Entonces hay una solución mucho mejor, que es utilizar esta red de resistencias que se llama red R2R. Y esta red R2R tiene una propiedad muy interesante que vamos a ver ahora. ¿Vale? Como veis, está formado solo por resistencias que podemos considerar casi de un tipo, porque tenemos la resistencia R y aquí 2R, pero esto lo podemos hacer con dos resistencias de tipo R en serie. Entonces, con tener solo un tipo de resistencia, la R, y con una buena tolerancia, un 1%, ¿vale? Pues podemos implementarlo todo. Solo necesitamos una resistencia aquí y dos aquí, una aquí y dos aquí, y así sucesivamente. Lo que veríamos aquí, desde este punto hacia aquí, vemos una resistencia que es 2R, ¿vale? Que 2R queda en paralelo con esta de 2R, ¿vale? Y por lo tanto, eso hace que la corriente se divida entre dos, ¿de acuerdo? Porque queda otra vez 2R en paralelo con 2R. Y así sucesivamente. Aquí, no, perdón. Aquí, hacia allá, se ve una resistencia de 2R, ¿vale? Que quedaría en paralelo con esta de 2R, ¿vale? Y entonces la corriente se divide otra vez entre dos. Y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, efectivamente, siempre vamos viendo, dejando lo que es la resistencia en paralelo. Ahí, hacia la derecha, una resistencia de 2R. Lo mismo aquí también. Hacia la derecha, una resistencia de 2R. Y entonces, la corriente en cada una de estas ramas se va dividiendo entre dos, ¿vale? Esto es muy, muy inteligente. Con lo cual, aquí tenemos una corriente que sería I medios, I cuartos, I octavos, etcétera, ¿vale? ¿Cuánto vale esta I? Pues lógicamente, fijaros que si aquí, desde aquí hacia la derecha vemos 2R, nos quedaría 2R en paralelo con 2R, que es R, ¿de acuerdo? O sea que desde aquí hacia allá también vemos una R con otra R en serie, o sea que se ve 2R. Así que esta corriente vale menos VREF partido de 2R, ¿vale? O sea que es un valor conocido, menos VREF partido de 2R. ¿Vale? Y luego se va dividiendo entre dos. Entonces, en cada una de estas ramas, como veis, porque al final aquí también o los dos terminales estarían conectados a 0 voltios o directamente a masa o de forma virtual, tendríamos I medios, I cuartos y octavos y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, si miramos las ecuaciones, ¿cómo nos quedarían? Que deberían estar por aquí. Pues la corriente total que viene por aquí sería A sub n-1 por menos I medios, ¿no? Que sería el correspondiente a este. La corriente va hacia arriba porque estamos utilizando aquí tensión negativa para contrarrestar la tensión negativa que nos da el inversor. ¿Vale? Entonces sería AN-1 por menos I medios, más AN-2 por menos I cuartos, o sea, I 2 elevado a 2, y así sucesivamente. ¿Vale? Conseguimos aquí algo que ya va dependiendo del número digital. Si A sub I vale 0, ese término no aparece. Si vale 1, aparece. Entonces, bueno, pues al final la corriente total, como hemos visto, es VREF partido de 2R, considerándola con este sentido hacia arriba, y ya sustituyendo,
la tensión de salida, pues nos quedaría esta expresión por n, que al final no deja de ser una constante por el número, que es lo que nosotros buscamos. La tensión de salida es proporcional al número digital. ¿Vale? Otra forma de implementar el convertidor digital analógico, más cómodo porque necesitamos solamente pues esas resistencias de un solo tipo. Bueno, pues entonces pasaríamos a las familias lógicas, perdón, a las características eléctricas, perdón, de la familia CMOS. ¿Vale? Dentro de la familia CMOS tenemos dos subfamilias que son muy empleadas habitualmente, que son la 40XX, que por así decirlo, digamos que es la CMOS por excelencia, ¿vale? 40XX, y luego tenemos la 74HC. HC viene de High Current, alta corriente, y luego XX, ¿vale? La 74HC se desarrolló principalmente para hacerla compatible con TTL, ¿vale? Para hacerla compatible con TTL, o sea que realmente utiliza transistores MOSFET. Es la que estamos utilizando en el simulador LT Spice, pero bueno, realmente porque no encontré otra librería por ahí que fuese con bipolares exactamente, pero desde el punto de vista al final digital, abstracto, pues para las entradas y las salidas a nosotros nos da igual y ahí están todos los tipos de dispositivos de tipo TTL, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, pero 74HC realmente es CMOS. 40XX utiliza transistores MOSFET con la puerta metálica, es decir, que el condensador ese de puerta se hace con aluminio. Una de las armaduras, la de arriba, que está conectada a lo que es la puerta en sí, está hecha con aluminio. Entonces esto admite más tensiones, soporta más tensiones en el condensador, ¿vale? Entre 3 y 15 voltios, con lo cual puede trabajar en todo ese rango, que es muy amplio y lo hace muy cómodo para poder acceder a luego controlar otros dispositivos sin necesidad de tener necesidad de dos fuentes de alimentación, ¿vale? Por ejemplo, podemos adaptar fácilmente luego a relés o a otro tipo de dispositivos y solo necesitamos una fuente de alimentación, ¿vale? Que con tecnología TTL necesitaríamos pues a lo mejor una de 5 voltios para alimentar los integrados y luego una de 12 voltios para poder manejar el relé. ¿Vale? Y luego tendríamos la 74HC XX que emplea transistores con puerta de silicio, o sea que el gate, ahí el conductor no es un metal, sino que es silicio dopado para que pueda conducir, con baja resistencia, se comporta al final como un conductor y entonces eso admite menos tensión, ¿vale? Porque la tensión de ruptura del condensador pues es más baja y solamente se puede trabajar entre 2 y 6 voltios, ¿vale? Pero están pensados, diseñados para ser compatibles con la tecnología TTL. Y como esta tecnología CMOS tiene bastantes ventajas, pues en principio podemos quitar el integrado TTL y sustituirlo por un integrado CMOS sin tener que hacer nada más.